Secundaria primer grado. Historia. Ideas que transformaron el mundo. El liberalismo. Bienvenidas y bienvenidos a Regreso a Clases. Es un gusto y enorme privilegio acompañarlos hoy en el inicio de este nuevo ciclo escolar. Mi nombre es Rocío Benítez, soy maestra de Historia. Esperamos que esta serie les sea muy útil, ya que los programas tienen la finalidad de que desde casa tengan la posibilidad de desarrollar conocimientos sobre temas correspondientes a la asignatura de Historia de primer grado de secundaria. Recuerden que debemos seguir cuidándonos, manteniendo la sana distancia, lavándonos continuamente las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Tengamos presente que al cuidarnos, cuidamos a los demás. En el programa de hoy, iniciaremos un recorrido por los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Particularmente ubicarán temporal y espacialmente el proceso histórico conocido como liberalismo, una doctrina cuyas ideas lograron cambiar la realidad europea e incidir en nuevas formas de vida y pensamiento en otros lugares del mundo como nuestro país. El liberalismo seguramente será de tu interés. Para iniciar es necesario que tengan a la mano su cuaderno de trabajo, hojas blancas, tijeras, colores y pegamento. Recuerda utilizar el material de reciclado que tengas en casa. Durante la clase pueden apoyarse también en su libro de texto de primero de secundaria, en el apartado que se titula Panorama del periodo. Búsquenlo en el índice. Ahora sí, empecemos. Iniciemos escuchando con atención un fragmento de la obra Ensayo sobre el gobierno civil, escrito por el filósofo John Locke, donde consideraba que los seres humanos debían gozar de libertad como un derecho natural de los individuos. Escuchen con atención. Capítulo 2 del Estado de Naturaleza. Número 4. Para entender rectamente el poder político y derivado de su origen, debemos considerar en qué estado se hallan naturalmente los hombres todos, que no es otro que el de perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus personas y bienes como lo tuvieran a bien, dentro de los límites de la ley natural, sin pedir permiso o depender de la voluntad de otro hombre alguno. Estado también de igualdad, en que todo poder y jurisdicción es recíproco, sin que al uno competa más que al otro, no habiendo nada más evidente que el hecho de que criaturas de la misma especie y rango, revueltamente nacidas, a todas e idénticas ventajas de la naturaleza, y al uso de las mismas facultades, deberían asimismo ser iguales cada una entre todas las demás, sin subordinación, sin sujeción, a menos que el Señor y dueño de ellos todo estableciere, por cualquier manifiesta declaración de su voluntad, al uno sobre el otro y le confiere, por nombramiento, claro y evidente derecho indudable al dominio y soberanía. John Locke, Ensayos sobre el gobierno civil. Interesante, ¿cierto? Pero, ¿qué entienden por libertad e igualdad? ¿Cuál es la relación entre ambas? Actualmente, ustedes, ¿cómo ejercen su libertad? Platíquenlo en casa con su familia. Para iniciar con el tema, es importante aclarar algunos elementos que les permitirán ubicar temporalmente y espacialmente el liberalismo. ¿Saben cuál es la diferencia entre un hecho histórico y un proceso histórico? ¿Cómo pueden identificarlos en una línea del tiempo?
Un hecho histórico es un acontecimiento o suceso que ocurrió en un tiempo, lugar y contexto determinados, al que se le atribuye relevancia especial por su impacto en la memoria de la sociedad o que significó un cambio en la ruptura con el pasado. Son de corta duración, pueden durar horas, días, semanas y en la línea del tiempo están representados por años específicos. Un proceso histórico es una serie de hechos históricos relacionados entre sí para explicar los cambios o transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Ambos son reconstrucciones, versiones, interpretaciones y explicaciones del pasado elaboradas por los historiadores. Para realizarlas, es necesario buscar información en diversos testimonios o fuentes históricas. La línea del tiempo es una representación gráfica de la sucesión y duración de acontecimientos y procesos. Permite reconocer el orden y la simultaneidad de los hechos y comparar la duración de periodos históricos expresada en años, décadas, siglos e incluso hay procesos históricos simultáneos. Puede contener información cronológica, imágenes y textos breves. Para ubicar el siglo en el que se encuentra un proceso o hecho histórico, solamente tienen que recordar lo siguiente. El siglo I equivale a los primeros 100 años, el siglo II a los siguientes 100 años y así sucesivamente. Por ejemplo, el siglo XIX inicia el 1 de enero de 1801 y abarca el 31 de diciembre de 1900. ¿En qué siglo estamos en la actualidad? Acertaron, en el siglo XXI. Otro elemento es la ubicación espacial, la cual se refiere al espacio geográfico donde suceden los acontecimientos y procesos históricos, y se identifican los espacios de influencia y dominio, así como en conocer los cambios o permanencias de la división política. Reconocer la influencia del medio natural o el acontecer histórico, entre otros aspectos. Para ello se utilizan mapas históricos donde se puede observar sus elementos como la simbología, la rosa de los vientos, las divisiones políticas o hidrografía y también datos numéricos, nombres, cómo se representa la tierra o el mar, o la época a que hacen referencia. Ahora que ya conocen el significado de los conceptos y hechos y procesos históricos, nos enfocaremos en ubicar temporal y espacialmente el liberalismo. El siglo XVIII fue una época en la que el mundo se transformó. Se cuestionaron creencias y tradiciones y se buscó la libertad de cada individuo. Se buscó también la libertad de expresión. ¿Saben cuál es el origen de la libertad de expresión? Para conocer un poco más sobre el liberalismo, veamos el siguiente video. En la actualidad, los mares y océanos son espacios en los que desarrollamos diferentes actividades. Aprovechamos sus recursos, aprendemos de ellos, los utilizamos para mantener contacto y comunicación con otras naciones o los disfrutamos como lugares de recreación. De acuerdo con lo que han aprendido hasta ahora, ¿creen que esto siempre ha sido así? Los invito a ver lo que sucedía en el periodo histórico que van a estudiar durante este bloque. Desde el siglo XV inició el desarrollo del comercio marítimo y la interconexión entre los distintos continentes. La principal actividad fue el comercio, y naciones como España, Portugal, Inglaterra y los Países Bajos se consolidaron como las grandes potencias marítimas del periodo. A partir del siglo XVIII, las monarquías española y portuguesa decayeron y fueron los ingleses, los holandeses y en menor medida los franceses quienes se consolidaron como potencias en este ámbito, a partir del dominio del comercio marítimo. En tierra, el surgimiento de puertos favoreció el desarrollo de las ciudades en las costas de América, África y Asia, así como la consolidación de las europeas. El comercio activó también el intercambio cultural.
La forma en que se llevaban a cabo las transacciones comerciales comenzó a cambiar en la primera mitad del siglo XIX. Durante el siglo XVIII, exportar más que importar era la regla de oro, y para lograrlo se ponían restricciones a la compra de productos extranjeros, como el pago de altos impuestos. Sin embargo, desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, el liberalismo económico fue ganando terreno. Recuerden que esta corriente de pensamiento luchaba por limitar el poder del Estado sobre los ingresos del comercio y buscaba la libre circulación de personas, capitales y bienes. Piensen en alguna característica del liberalismo económico que siga vigente. Tomen en cuenta lo aprendido en el curso de Geografía de México y del mundo para formular su respuesta. Este periodo histórico también se caracterizó por un importante cambio en la forma de concebir la realidad que tuvo consecuencias en la vida política de diferentes naciones. Por ejemplo, ¿saben cuál fue la primera constitución de la Edad Moderna y qué relación tiene con la nuestra? En el ámbito político, la Revolución Inglesa, sucedida durante el siglo XVII, propició que se ampliara la participación política de los diferentes grupos sociales en las decisiones de gobierno. Una de las consecuencias más importantes de esta revolución fue la redacción de una constitución. En ella se definió una nueva forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, la cual limitó el poder del rey. Con el tiempo y a partir de las transformaciones políticas de este periodo, las diferentes naciones fueron redactando sus propias constituciones y definiendo cuáles eran los derechos y las obligaciones de sus ciudadanos. Este no fue un proceso sencillo, pues el régimen monárquico y absolutista perduró en la mayor parte de Europa hasta finales del siglo XVIII, y fue necesario otro movimiento para hacer realidad el tránsito de súbditos a ciudadanos. Interesante, ¿cierto? Ya que hicimos este recorrido, ahora vamos a ubicar el liberalismo. ¿Identificaron cuándo y dónde surgió? Repasémoslo, juntos con la siguiente actividad. En la línea del tiempo, identificamos que el liberalismo tiene su origen en el continente europeo, en Inglaterra, de finales del siglo XVII. El liberalismo fue la base ideológica de los movimientos revolucionarios que lucharon contra la monarquía en Europa y en América, en los siglos XVIII y XIX. Por ejemplo, la independencia de las 13 colonias de América y la Revolución Francesa. El liberalismo es una doctrina política, económica y filosófica que promulgó el libre pensamiento, la igualdad, la libertad, la justicia, la democracia, la división de poderes y la propiedad privada. En el ámbito económico, se inclinó porque el Estado disminuyera su intervención en la economía, como lo hacía el mercantilismo. Ahora se fomentaría la libre circulación de mercancías, la cual regularía los precios e incrementaría la riqueza en busca de la prosperidad económica de los individuos y de las naciones. Recordarán que esta sesión inició precisamente con un fragmento de la obra Ensayo sobre el gobierno civil, por lo que el liberalismo nace en oposición al absolutismo y se inspira en las ideas de John Locke, considerado el padre del liberalismo, y de pensadores de la Ilustración como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y otros más como Adam Smith y David Ricardo en el ámbito económico. John Locke estableció las bases del liberalismo, ya que consideraba que los seres humanos debían gozar de libertad, como derecho natural de los individuos, para ordenar sus acciones y disponer de sus bienes dentro de los límites de la ley natural, es decir, la preservación de la propiedad individual y la ley de la razón humana. Este pensador planteaba un estado de igualdad entre los individuos y consideraba que el poder del Estado debía provenir del mandato popular y dividirse para limitar el poder absoluto de una persona. Las ideas liberales se difundieron al resto de Europa y otros continentes, incluyendo el nuestro. Sin embargo, esa anhelada libertad no se pensaba como hoy día, pero existió la prioridad de luchar por ella y hacerla valer.
Hay que tener presente que el liberalismo surgió en un momento en el que la mayoría de los países europeos continuaban bajo el régimen de las monarquías absolutas y la organización social se basaba en estamentos. Los estamentos eran una organización social que se representa en la siguiente pirámide, donde el lugar que ocupaba cada persona dependía de las funciones y privilegios y obligaciones. En el primer estamento se encontraba el rey en la punta, quien tenía el poder absoluto. Posteriormente le seguían la nobleza, donde se encontraban los príncipes, marqueses, duques y condes. Estos eran los grandes terratenientes y quienes se encargaban de luchar y defender los intereses del rey, y a cambio recibían grandes recompensas, es decir, tierras o feudos. Tenían súbditos y estaban exentos de pagar impuestos. Dentro de la nobleza había diferentes niveles. La alta nobleza, en donde estaban los propietarios de las grandes extensiones de tierra, y la baja nobleza, donde estaban los caballeros, quienes poseían solo un caballo, armas y su armadura. En el segundo estamento estaba el clero, conformado por cardenales, obispos, sacerdotes, frailes y monjes. La iglesia se encargaba de la educación de la población, prestaba dinero y tenía vastas extensiones de tierra, no pagaba impuestos y cobraba el diezmo a los fieles. En el caso de los monjes, estos vivían en los monasterios bajo las órdenes de un abad o abadesa y se dedicaban a 3 funciones básicas: la oración, el estudio y el trabajo. En el tercer estamento o tercer estado estaban los burgueses, banqueros, comerciantes, profesionistas, artesanos y campesinos. No tenían privilegios, por lo que debían pagar impuestos y no tenían participación política en las decisiones. Pero ¿cuál fue el papel de la burguesía en la difusión de las ideas del liberalismo? Para saberlo, veamos el siguiente video. Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, sucedieron importantes acontecimientos mundiales y transformaciones en todos los ámbitos de la actividad humana. Surgieron las características políticas, económicas, sociales y culturales que integraron a las sociedades y a las naciones que conocemos en la actualidad. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió el liberalismo en Europa, una corriente política que defendía la libertad como un derecho, además del principio de igualdad entre las personas. En lo económico, el liberalismo defendía el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio. El liberalismo fue impulsado por la burguesía, un grupo social que se oponía al sistema feudal, pues sus intereses se orientaban al individualismo y a la libertad económica. Por ello, es que este grupo impulsó los procesos que llamamos revoluciones burguesas, como la independencia de las 13 colonias inglesas o la Revolución Francesa. Como vieron, la organización social por estamentos contradecía las ideas liberales con las que se identificaba la burguesía, siendo la principal promotora. Además, era antagónica a la monarquía absoluta en política, el desarrollo económico, la innovación científica y tecnológica y el progreso de las naciones. Es así como al paso del tiempo, la burguesía impulsó la corriente política del liberalismo y empoderó sus preceptos más importantes, que fueron el liberalismo político y el liberalismo económico. Ahora que tienen clara la ubicación espacial y temporal del liberalismo, así como el contexto político, social y económico en el que surgió, y la importancia de la burguesía, podemos retomar la pregunta: ¿saben cuál es el origen de la libertad de expresión? Es importante reconocer la trascendencia de las ideas liberales y cómo están presentes en la actualidad. Por ejemplo, hoy las mexicanas y los mexicanos ejercemos nuestro libre derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera directa y expresarnos libremente. Tenemos una constitución que rige la vida de los mexicanos, reconoce todos sus derechos y ofrece garantías. Ahora sí,
es momento de prepararnos para el reto que desarrollarán a lo largo de la semana. Los reto a que realicen su propia línea del tiempo con un diseño creativo y original. Pueden hacerlo en hojas blancas, con colores, tijeras y material de reciclaje que tengan a la mano. Marquen con distintos colores los procesos históricos que abordaremos esta semana y señalen en cada uno de ellos los principales acontecimientos ocurridos. También pueden ilustrar su línea del tiempo con imágenes, dibujos o textos referentes a ellos. Es importante que al elaborar su línea del tiempo durante la semana, identifiquen y empleen unidades de medida convencionales del tiempo histórico como siglos, décadas y años, así como establecer el orden de acontecimientos, distinguir procesos de cambio y continuidad y comparar la duración de periodos históricos, además de identificar acontecimientos o procesos históricos simultáneos. ¡Manos a la obra! Recuerden que todo este contenido lo encontrarán en su libro de texto de historia, en el apartado del primer bloque, Panorama del Periodo. También los invito a consultar otras fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales que tengan a la mano. No olviden acercarse a páginas confiables, respaldadas por una institución educativa como las universidades. ¡Listo! Terminamos.